buenas noches. El 28 de junio del año 69, es decir, hoy hace 54 años, en un bar llamado Stonewall Inn, en el barrio neoyorquino de Greenwich Village, se produjeron graves disturbios cuando un grupo de personas gay luchó contra un sistema que perseguía a los homosexuales en Estados Unidos. En ese entonces, la relación homosexual era considerada como un delito. Hoy se celebró en Colombia y en el mundo entero el Día del Orgullo Gay. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Juan Daniel Oviedo, el hombre que transformó al DANE y que estableció la estadística en Colombia como una de las metodologías que el país debe utilizar en todas sus actividades. A propósito, se calcula que el 10% de la población del mundo, y por supuesto también en Colombia, es homosexual. Doctor Oviedo, buenas noches. Una pregunta de curiosidad. ¿Uno nace homosexual o se vuelve homosexual? Bueno, Yavis, buenas noches y muchas gracias por la invitación y esas palabras tan elocuentes. Y aprovechando que venimos del mundo de la estadística, ya la evidencia científica confirma que esa no es la pregunta. Es decir, que uno no nace ni se hace, sino que es el resultado de que cierta predisposición genética por un contexto social o por la vida lleva a que la intersección de las dos cosas refleje a que uno manifieste una orientación sexual o una identidad de género diverso. Entonces, es interesante porque no se trata de solamente una elección o simplemente de que uno nace, sino es la confluencia, como lo decía anteriormente, de cierta predisposición genética con cosas del contexto, como en el caso de mi vida familiar y la relación tan cercana con mi mamá y la ausencia de mi papá, la que seguramente despertó esa predisposición genética a que yo expresara mi orientación sexual homosexual. Pero usted, por ejemplo, doctor Oviedo, ¿tuvo novias? Yo alcancé aquí precisamente por el prejuicio, porque como no se trata solamente de una elección, sino es la vida junto con una predisposición genética. El prejuicio en Colombia antes de salir a Europa me llevó a tener novia acá. Yo dudaba de si me gustaban los hombres o las mujeres. Es decir, usted genéticamente se sentía homosexual, pero usted mismo luchaba contra esa sensación. Seguramente tenía una predisposición, pero el contexto social del momento en el que yo, llamémoslo, maduré acá en Colombia, me llevó a decir, bueno, vamos a tratar de tener una relación heterosexual, pero cuando ya estuve en Francia libre de esa presión social que a veces sucede aquí en Colombia, descubrí, y la vida me llevó a descubrir que mi orientación sexual es la homosexual, es decir, que me atraen los hombres. ¿Y usted siente, doctor Oviedo, que la homosexualidad, tanto en hombres como en mujeres en Colombia, todavía tiene rechazo social o no tanto? Por supuesto, somos una sociedad mojigata. Tanto es así que al DANE la gente no era capaz de decirle que su principal motivo de discriminación podía ser su orientación sexual, sino que el DANE certifica que el principal motivo de discriminación en Colombia es la edad o la condición socioeconómica. Pero en realidad la homofobia, la transfobia y el odio frente a la comunidad LGTBIQ+ es una realidad de nuestra sociedad. ¿Usted ha sentido la actuación de gente homofóbica? Aquí en Bogotá no, pero fuera de Bogotá sí, en carretera, por ejemplo, sí se siente muchísimo. Cuando voy con Sebastián, mi novio, de paseo en carretera, por ejemplo, una noche íbamos muy tarde y queríamos pernoctar en un hotel de carretera y nos vieron que éramos dos hombres y nos dijeron que no había cupo. No puede ser. Y todas las luces apagadas. ¿Pero eso fue hace mucho o hace poco? Hace poco, cuando iba de Bogotá a Monpós a buscar la casa, cuando vivía en Monpós en septiembre. ¿Y usted cree que es posible cambiar ese sistema de pensamiento
de la gente en Colombia? Yo creo que sí es posible, precisamente a partir del orgullo, y por eso se llama el Día del Orgullo, porque tenemos que reflejar, como lo dice la ciencia, que acá no se trata simplemente de que uno elige ser gay o que uno nace gay, sino que es la sociedad la que lleva a que esos elementos se combinen y se exprese una orientación sexual e identidad de género diverso, que no es una enfermedad, que a veces al contrario es una virtud, porque estamos calificados como personas más trabajadoras, personas más leales, tenemos una orientación muy importante sobre algunas actividades económicas y algunas áreas de la ciencia. Es decir, lo que hay aquí son oportunidades de crecer con la diversidad. Entonces, cuando uno da ese ejemplo y logra expresar que uno puede ser líder o una figura sin necesidad de usar su orientación sexual como disculpa, sino que puede llegar uno allá y ser reconocido como tal, pues la gente empieza a decir, no hay problema con eso. Sí, a mí muchos padres de familia se me acercan en aeropuertos o en la calle y me dicen, tú no sabes lo que le cambió la vida a mi hijo o a mi hija cuando tú tan frescamente te preguntaron si eras gay y lo dijiste con orgullo que sí. Porque yo supongo que hay muchos muchachos, jóvenes, jovencitos, que tienen ese carácter no sexual, que no se atreven a confesarlo por esa reacción social que evidentemente existe todavía en Colombia. Yo fui uno de ellos aquí en Colombia. Hasta 1999 yo tuve novia. Tuvo que huir. Exactamente. Huir. Exactamente. Ahora, con excepción de Bogotá, donde uno ve a la gente ya mucho más liberal, más independiente, más progresista, fuera de Bogotá hay mucha situación en contra. Exactamente. Bogotá, pues por su carácter cosmopolita, logra ser como una isla en medio de todo, aunque estoy seguro que más de los 370.000, 360.000 trabajadores que logra identificar el DANE, porque hay un sesgo de estimación, que logra identificar al DANE con orientación sexual e identidad de género diverso, pues también somos víctimas de la burla en el pasillo de la oficina, ¿sí? Con todos los estereotipos que tenemos aquí. Para la gente homosexual, doctor Oviedo, es muy difícil vivir diariamente, muy difícil. Pues hay un elemento que las estadísticas nos confirman y es que nosotros, nosotras, estamos más dispuestos a trabajar, es decir, más frecuentemente alzamos la mano para trabajar. El 80% de las personas como yo, con orientación sexual o identidad de género diverso, que tienen más de 15 años en Colombia, dicen yo quiero trabajar. Mientras que eso solamente predica para el 65, 66% de la población que no tiene orientación sexual. Pero lo preocupante es que queremos trabajar más, pero nos dicen que no. No. La tasa de desempleo de nosotros y nosotras es casi 4 puntos superior a los del promedio. Pero eso no ha cambiado todavía. Claro, todavía hay muchos estereotipos y sobre todo que incluso en la vinculación laboral, entonces cuando se sabe que tú expresas tu orientación sexual o identidad de género, entonces te sesgan. Ah, no, usted es para ventas o usted es para actividades asociadas con salud, educación, pero muchos de nosotros somos economistas, somos diseñadores, somos científicos y no queremos que se sesgue nuestra vinculación laboral simplemente por un prejuicio de que los gays o las lesbianas son buenas vendedores o buenos vendedores, por ejemplo. Cuando un hombre o una mujer gay, homosexual, conocen a otra persona homosexual del mismo sexo, ¿lo advierten? Bueno, hay un dicho coloquial que dice que ojo de loca no se equivoca. Entonces uno se encuentra. Sí, y uno es pero ¿sí? Así se dice coloquialmente. Entonces yo creo que esa es la prueba de que hay cosas en las que la vida y la predisposición genética así suceden. No, pero pregunto es sin intercambiar opiniones, sino al conocerse. Me pasa, uno se identifica, hay una atracción. Eso ya no es una posición científica, es una posición muy personal y uno identifica. Y también puede ocurrir lo contrario, es decir, que a usted o a cualquier persona homosexual le guste un heterosexual
y obtenga rechazo o no. Puede suceder, pero entonces ahí viene la desilusión, ¿sí? Porque de ahí se trata también de la diversidad que existe dentro de la orientación sexual, porque entonces nosotros tenemos en orientación sexual hombre gay, mujer lesbiana, u hombre o mujer bisexual, que pueden expresar sus orientaciones sexuales a ambos. ¿Usted, doctor Oviedo, siente que nació homosexual? Genéticamente, pues. No, yo creo que, yo sí creo en la ciencia. Sí. Seguramente si me hacen el examen de ADN, sobre el cual se ha hecho mucha investigación científica sobre esa pregunta, porque todo el mundo la hace, se nace o se hace. Pero ya la investigación genética dice que todas las personas que presentamos orientación sexual o identidad de género diverso tenemos una similitud genética, pero lo que desencadena todo es la vida, el entorno social, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, en mi infancia fui un niño con voz de niña. Entonces, en ese momento, ¿qué es un niño con voz de niña? Lo que queda claro es que no es niño. Entonces empezó el rechazo, ¿sí? Y empezó, obviamente, a partir de ese rechazo, pues la necesidad de poder expresar sus sentimientos cuando uno desarrolla la sexualidad de forma diversa, y en ese caso se dio con los hombres. Sobre este tema de la homosexualidad, bueno, ¿por qué le dicen orgullo? Pues porque el Día del Orgullo es esa causa, ¿sí?, que sucedió, como tú mencionabas, hace 54 años, pues es una causa determinante para que entendamos que en nuestra sociedad la diversidad no tiene que ser motivo de exclusión, sino tiene que ser una fuente de riqueza. De orgullo. Incluir a las personas que presentan esta orientación sexual o identidad de género diversa es un acto, ni siquiera de valentía, es un acto de reconocimiento que esa es la sociedad que somos y tenemos que sentirnos orgullosos de que a algunos hombres les gustan las mujeres y a otros les gustan los hombres. El hecho de que la alcaldesa actual sea homosexual, ¿influyó en su decisión? No, para nada. A ver, doctor Oviedo, ¿qué influyó en usted en esa decisión? Para la alcaldía, Yamit, yo creo Sí. que hubo dos cosas muy importantes. La primera fue el reconocimiento de la gente en Colombia sobre el deber cumplido, ¿sí? El haber permitido que la gente entendiera qué hace el DANE y al mismo tiempo que entendiera mejor el país a partir de las estadísticas del DANE. Porque el DANE en Colombia no existía, la estadística no existía. La gente no la valoraba tanto. No es que no existía. Mal puede uno querer lo que no conoce. Exactamente. Y la segunda, pero antes de decir la segunda, la primera, recordemos que Colombia es una sociedad amnésica, se nos olvidan las cosas muy rápido, entonces ese reconocimiento era del momento, entonces tenía que aprovecharlo y seguramente si hubiera aplazado mi decisión 4 años no estaría hablando de esa candidatura a la alcaldía de Bogotá. Pero el segundo punto es un poco el antojo con el que me dejó el DANE. Cuando tú ves tantas cosas que están pasando en Colombia o tantas cosas que están pasando en Bogotá, y en mi caso, mi formación de economista me empiezan a decir, pero yo podría hacer eso, podría abrir eso, podría negociar en ese sentido, podría incentivar algunos elementos. Entonces, la realidad de Colombia que me permitió ver el DANE como director del DANE me dejó antojado de decir, usemos esas cifras y esa realidad para construir soluciones para la gente. Ahora, lo importante, doctor Oviedo, en la obra de un hombre en su vida, no es tanto su obra, sino cómo esa obra perdura. Porque si lo que hace desaparece, cuando él desaparece, no tiene ningún sentido. Claro, es el principio del legado. Exactamente. Por eso es muy grato para el país reconocer que a pesar de haberse ido usted del el DANE continuó funcionando bien, según usted le enseñó con la práctica a las personas que lo sucedieron a que fuera un departamento de estadística. Exactamente, y sobre todo que la credibilidad es el activo más importante Sí, señor. que tiene Colombia
alrededor de su oficina estadística. Luego, en consecuencia, algunas de las cosas que usted ha prometido y está prometiendo hacer como alcalde es que usted tiene esa ventaja, credibilidad, no solo por el reconocimiento que ha hecho de su homosexualidad, sino por la revelación que hizo como jefe de la estadística en Colombia, porque Colombia no tenía estadísticas, se acostumbró a tenerlas cada semana y usted convirtió en interesantísimas todas las cosas que la estadística descubría. Exactamente, que es el poder de comunicar, porque seguramente muchas de esas estadísticas siempre se han producido, pero si uno no las divulga y no las convierte en información en la gente, pues es muy difícil que tomemos decisiones basadas en información. Entonces, doctor Oviedo, digamos que las 3 grandes promesas suyas, si es elegido alcalde de Bogotá, ¿son cuáles? La primera. Bueno, la primera, importantísimo, es que nosotros queremos desmarcarnos de la polarización política del país, ¿sí? Queremos concentrarnos en reconocer realidades para identificar soluciones a los problemas que están en esas realidades. Mejor dicho, no se trata de ser liberal ni conservador, no nos interesa ni histórico. Lo que nos interesa es concentrarnos en cuál es la realidad de Bogotá para que podamos identificar soluciones a los problemas que enfrenta la ciudad. ¿Cuál es el mayor problema que tiene Bogotá? En ese momento, la inseguridad. La inseguridad. Porque la inseguridad, Yamid, está generando un déficit de confianza que nos hace menos productivos, porque la gente llega más cansada al trabajo de estar teniendo su maleta 53 minutos en Transmilenio a que no le vaya a pasar nada, sí. Pero además nos hace más desiguales, porque son las personas que viven más alejadas de la ciudad las que son más pobres y además tienen que pasar más tiempo en esa condición. Entonces la inseguridad está siendo una fuente de baja productividad y de mucha desigualdad en Bogotá. La inseguridad, primera gran preocupación suya como alcalde de Bogotá. Segunda, el tema de la pobreza. Tú sabes que aquí compartíamos en diferentes escenarios cómo la pandemia le generó un dolor muy fuerte a las ciudades más importantes del país. Bogotá no ha podido recuperar. Hoy Bogotá está más flaca que antes de la pandemia. Antes de la pandemia Bogotá pesaba el 26-27% del PIB y hoy solo pesa el 24-23%. Perdimos 3 pesos de peso y eso es menos empleo y eso es menos riqueza y menos probabilidad de que la gente salga de la pobreza. Por eso necesitamos que Bogotá ande más rápido, piense en su relación con Cundinamarca, en su relación con Tunja, con Villavicencio, con Neiva, con Ibagué, para que crezcamos más rápido, haya más empleo, haya más ingresos y menos pobreza, porque no podemos aguantar que hoy en día el 32.5% de los habitantes de Bogotá se perciban a sí mismos pobres, siendo la capital del país y una cuarta parte de la economía colombiana. Además, sobre eso, doctor Oviedo, hay una serie de amenazas contra los alcaldes, ¿no? Contra los candidatos. ¿Por qué? Bueno, yo creo que en ese punto, pues como resultado de la polarización tan marcada en la que anda este país, estamos ideologizando el debate local y el debate local. Por eso se llama local, porque es más cercano a lo que está pasando en cada ciudad, en cada departamento. No tiene que preocuparse por lo que esté pasando en la ideología política nacional. ¿Y la tercera? La tercera es súper importante, la movilidad. ¿Sí? La movilidad en Bogotá tiene que pasar de ser una gestión de odio, porque entonces ahorita a la gente le caen gordas las motos. La gente pelea los peatones con los biciusuarios. Los ciclistas andan sin casco. Otra gente le tiene fobia al carro. Entonces lo que necesitamos es que Bogotá pueda ser una ciudad en la que todos cabemos. Todos los que nos movemos cabemos. Y los motociclistas no tienen orden, no tienen cuidado. Son irresponsables. Por eso hay tanta víctima. Y además hay que buscar orden en medio del desorden. ¿A qué me refiero? Bogotá va a estar en obra 10 años. ¿Sí? Ahora, mire, doctor Roya, lo más importante para usted como candidato, ¿cómo va de plática?
Vamos. El empresariado todavía no está aprendiendo su máquina de financiación, es natural, la incertidumbre del país, las dificultades de todo lo que sucedió en la financiación de la primera y segunda vuelta presidencial. Tienen un marco de incertidumbre y esa incertidumbre pues también se refleja a la hora de expresar su interés de apoyar campañas. Para elegir alcalde va a haber segunda vuelta. Yo espero que no, pero existe una alta probabilidad. Es casi seguro. Existe una alta probabilidad. Las encuestas que hasta ahora hay muestran que eso va a ser así. Sí, la distribución de intención de voto está muy homogénea entre 3, 4 candidatos y por eso existe una alta probabilidad de que haya segunda vuelta. Y si a usted, doctor Oviedo, le preguntan, hombre, si usted fuera alcalde de Bogotá y quisiera hacer una sola cosa, ¿cuál haría? Una sola cosa, el metro, la primera línea de metro de Bogotá como está y demostrar que va a salir bien. Sin necesidad de hacerlo subte. Exactamente. Porque es esa primera línea de metro de Bogotá como está hoy, va a ser suya. Es el resultado si es elegido alcalde. De que se hizo lo mejor con la plata que había. Y eso es algo que en Colombia no se nos puede olvidar, que los recursos públicos son escasos y que nos toca ser innovadores y creativos para lograr que los recursos públicos tengan el mejor alcance posible. Digamos que, como se ha dicho, una primera línea sería de superficie y la segunda línea sería subterránea. Las otras 4 están previstas en subterráneo. Bogotá en su futuro prevé 5 líneas de metro y las 4 subterráneas. Pero si usted es elegido alcalde, ¿lo hará? Claro que sí. ¿Subterráneo? La segunda. Tal cual como está prevista en este momento y estructuraremos la tercera seguramente para que también sea subterráneo. Si usted es elegido alcalde, tendrá la primera línea, ¿no? Nuestro compromiso es que si el cronograma no se afecta por la decisión del presidente de interferir sobre este proyecto, está previsto que para 2028 la primera línea de metro entre a funcionar. Por consiguiente, nuestro compromiso es que el 31 de diciembre de 2027 estén los primeros vehículos de prueba circulando en la primera línea de metro de Bogotá, porque necesitamos que Bogotá piense en su futuro, no en las peleas del pasado. Y el minuto final, doctor Oviedo. ¿Cómo piensa usted, si es elegido alcalde, hacer más segura a Bogotá? Bueno, primero necesitamos reconciliar a los jóvenes con la policía. ¿Sí? Los jóvenes están dolidos, porque ellos fueron los líderes de la manifestación social, porque no tenían empleo, no tenían estudio, había hambre en sus casas, ¿sí? Y desafortunadamente la manifestación social terminó con jóvenes víctimas de abuso sexual, jóvenes asesinados y jóvenes con trauma ocular. Eso es una falla gravísima que no puede volver a suceder, pero necesitamos que la regla de juego de que la policía tiene un manto de autoridad se respete en nuestra sociedad. Y a eso, que es lo que llamamos reconciliación junto con convivencia, queremos que haya mucha efectividad, sobre todo tecnología, para que Bogotá pueda, con la tecnología, ser una ciudad segura y que Transmilenio sea una zona segura de Bogotá. A ver, mire, doctor Don Daniel, sin que esto sea publicidad política pagada, si alguien alguno de nuestros televidentes desea ayudar económicamente a su campaña, ¿qué debe hacer? Bueno, hay diferentes canales. Primero hemos abierto una VAQI, que es un mecanismo de microfinanciación solidaria. Entonces está la VAQI con toda por Bogotá, que está activa en este momento. En la plataforma se encuentran todos los requisitos. Y por otro lado, en la página web www.juandanieloviedo.com.co van a encontrar la información de cuál es la cuenta a la cual se reciben los recursos y los procedimientos para poder recibir donaciones. Pues muchísima suerte. Muchísimas gracias, Yamil. Ha sido usted muy amable, doctor Oviedo. Muchas gracias y vamos con toda por Bogotá. Y a ustedes, televidentes muy amables, y esperamos que continúen aquí, en Noticentro 1. Sí.